El perdón y Jesús. Humildad versus arrogancia. El curso enseña que tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. El perdón es tu función aquí, y Dios ciertamente nos ha dado todo. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Si en verdad podemos perdonar, entonces hemos derrumbado todas las barreras del ego que nos impedirían recordar nuestra identidad como criaturas de Dios. Según perdonamos, podemos escuchar la tierna voz del Espíritu Santo, recordándonos aquello que hemos olvidado. Progresivamente nuestras acciones son guiadas por Él y solo por Él, y nosotros ejemplificamos el principio de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si en nuestro corazón verdaderamente se anida el amor, entonces lo que sea que hagamos estará en armonía con la voluntad de Dios, y nosotros no podríamos funcionar en el mundo de otro modo que no fuese como Él quiere que funcionemos. El problema se infiltra cuando no nos identificamos con esta función de perdonar, sino que nos contemplamos a través de los ojos de lo que hacemos. Así pues, creemos que somos los que realizamos la obra, de que el hacerlo se revierte sobre nosotros, y que el bienestar de los demás depende de nosotros. Claramente todo lo que hemos hecho al llegar a este punto es usurpar una función que no es la nuestra. E inconscientemente levantar una situación en la que estamos en competencia con el Espíritu Santo, y que es el reflejo del error original de separarnos de Dios. La importancia del perdón, pues radica en devolver al Espíritu Santo su propia función. La nuestra es sencillamente permitirle a Él que realice la suya. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. De ese modo conocemos quién es verdaderamente la agente de curación y de paz. Hace muchos años el famoso director de orquesta alemán Erich Kleiber dirigió las bodas de Fígaro, que era una especialidad suya en Buenos Aires. La ejecución afectó tanto al auditorio que no le permitían que abandonase el escenario y repetidamente le reclamaban con sus aplausos. Finalmente Kleiber regresó con una copia de la partitura de Mozart en la mano y la alzó ante el auditorio como si le dijera: no es a mí a quien deben aplaudir al compositor. Es así como debemos reaccionar nosotros también. No somos nosotros los que realizamos las grandes obras en el mundo para traer amor, paz y curación, sino Jesús. Es a Él a quien le debemos gratitud. El sostener una relación personal con Jesús o con el Espíritu Santo impide que identifiquemos a este ego ser como el hacedor, y de ese modo evitamos la culpa por la separación de Dios. Muchas veces los apóstoles tienen que servir como suplentes de Jesús o del Espíritu Santo, para que aquellos que no los conocen puedan experimentar su amor y paz a través de sus mensajeros. Lo que es importante es que los mensajeros sepan quién es la fuente y hacia quién debe dirigirse la gratitud. Es extremadamente tentador el vernos como maestros sanadores o líderes espirituales, tanto más debido a que mucha gente proyecta ese papel sobre nosotros. El peligro de vernos como la fuente de curación más bien que como su instrumento es particularmente insidioso y destructivo. Se convierte simplemente en otra forma del autoengrandecimiento del ego, lo cual constituye una defensa en contra del enfrentarse a lo que en verdad creemos sobre nosotros mismos. Una vez ocurre esto, se hace imposible no formar relaciones especiales con aquellos cuya aprobación necesitamos, puesto que esto reforzará nuestra defensa de fingir que somos algo que no somos. Sin la confirmación y el reconocimiento de otros, no creeríamos en nuestro autoengaño y se nos lanzaría de nuevo hacia nuestra culpa. De esta manera, pues, los demás se tornan importantes, no porque los amemos verdaderamente o porque tratemos de ofrecerles el amor de Dios a sus corazones temerosos, sino porque ellos nos hacen sentir mejor acerca de nosotros mismos.
Ya hemos visto cómo esto simplemente refuerza nuestra culpa y nuestro odio a aquellos que nos la recuerdan. Vivimos en una sociedad de adoradores de héroes, donde se construyen ídolos de las personas y se colocan en pedestales. Esta es solo otra forma de relación especial, en la que buscamos en otros lo que ya hemos proyectado sobre ellos, con la esperanza de que mágicamente superaremos nuestras propias carencias al identificarnos con ellos. El verdadero Dios jamás se encuentra, puesto que hemos buscado fuera de nosotros a aquel que solo podemos hallar adentro. Ya hemos discutido la relación de amor especial que los discípulos tenían con Jesús y sus devastadores resultados. En nuestro propio día y tiempo hemos visto los grandes peligros de tal práctica, en la que en su terror a estar sola, la gente sigue hasta consecuencias horribles los carismáticos egos de los líderes nacionales o del más reciente líder espiritual. La Alemania nazi y el más reciente desastre de Jonestown en Guyana son dos ejemplos modernos de ese error. Sin embargo, este mismo error puede ocurrir más sutilmente cuando se sigue a una persona verdaderamente santa, con la cual uno sustituye al Dios interno por uno externo. Dada esta tentación del ego, no es accidente que se diga que los psiquiatras tienen un promedio más alto de suicidios que ningún otro grupo profesional. Al equivocadamente identificarse a sí mismo con la función del terapeuta o sanador, se sienten responsables del éxito o del fracaso de sus pacientes. Si sus pacientes mejoran, experimentan ellos un sentimiento inflado de logro y de aumento en la autoestima, que les ata aún más a la creencia subyacente de falta de mérito y de culpa sobre cómo han usado a sus pacientes. Si el paciente no mejora en el tiempo y manera que los terapeutas requieren, experimentan un sentido de fracaso y se culpan a sí mismos por la percibida falta de progreso del paciente. De cualquier manera, por consiguiente, la propia culpa del terapeuta se refuerza, y la máxima expresión del odio a sí mismo es el suicidio. De una u otra forma, todos nosotros caemos presa de este error de olvidar que no somos el Salvador del mundo, que no somos Dios. Esta ha sido una característica bastante común de las espiritualidades contemporáneas, en las que nuestro ser espiritual se equipara con el ser del Creador. El curso aclara esto. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Y Jesús aclara su afirmación bíblica de yo y el Padre somos uno. Esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Para el ego es muy insultante el que se diga que no somos nosotros quienes hacemos las cosas, que nuestra tarea es simplemente hacernos a un lado y permitir que Jesús realice la obra. A los ojos del mundo, tal actitud generalmente se ridiculiza como debilidad, indecisión y hasta psicosis. Mas, ¿qué puede ser más irreal que creer que sabemos lo que debemos hacer por los demás, y mucho menos poder llevar a cabo lo que debe hacerse por los demás? ¿Qué mayor debilidad puede haber en el mundo que la de separarnos de manera tajante de la única fuente de fortaleza que existe? Verdaderamente, por cuenta de nuestros seres egoístas no podemos hacer nada, pero desde nuestro verdadero ser, el cual refleja el poder de Dios, podemos hacerlo todo, solo que nosotros no somos los agentes de la obra. No es la humildad, sino la arrogancia la que pone a nuestro yo egoísta en contra del poder de Dios y pone este yo en competencia con Él. No solo es arrogancia, sino locura, pues nosotros solo podemos resultar perdedores. La paz y la felicidad jamás pueden ser el desenlace de este infructuoso esfuerzo. Existe una forma más sutil que asume esta arrogancia, muy favorecida por el ego porque parece ser justo lo contrario, una expresión de humildad. Esta es la creencia que acusa a Dios de haberse equivocado en su elección por motivos de incompetencia. La clásica respuesta de Jeremías al llamado de Dios: «Ah, Señor Yahvé,
Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Se hace eco de prácticamente la respuesta de cada profeta que Dios ha llamado y la respuesta de cada uno de nosotros cuando nos percatamos de la voluntad de Dios para nosotros. Esta respuesta parece ser una expresión de humildad personal, pues creemos que somos incapaces de realizar la extraordinaria obra que nuestro poderoso Padre quiere que realicemos. Pero, al examinarlo más cuidadosamente, esto también es simplemente arrogancia, porque le dice a Él: has cometido un error. No es posible que yo haga lo que tú me pides. No solo soy indigno, sino inadecuado para hacer tu voluntad. Por favor, elige otra persona. Lo que hemos hecho, sin embargo, es acusar de manera arrogante a Jesús o al Espíritu Santo de no conocer su negocio, que nosotros sabemos mejor que ellos qué debe hacerse y quién debe hacerlo. Mas Jesús nos recuerda en el curso: estoy a cargo del segundo advenimiento, y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. La verdadera humildad es reconocer y aceptar el hecho de que no sabes. Es reconocer y aceptar el hecho de que Él sí sabe. El curso nos exhorta a que seamos humildes ante Él y sin embargo grandes en Él, que es el punto de la parábola de Jesús, la elección de asientos. Cuando les conviden a un banquete, instruye Jesús: no te pongas en el primer puesto, sino vete a sentarte en el último puesto. De manera que, cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Jesús nos llama a que renunciemos a todas las pretensiones santurronas y a que seamos modestos ante Dios. Es un llamado a que seamos verdaderamente humildes, a que vengamos a Dios vacíos de defensas, de modo que Él nos llene. Como afirmó San Pablo, llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. La arrogancia refleja la creencia de que el poder emana de nosotros y de ese modo somos los hacedores en el mundo. Claramente, si ese fuera el caso, no podríamos hacer nada. Pero eso no es lo que Jesús nos pide. En un hermoso pasaje tomado del curso, Él afirma: pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. Él solo nos pide que le permitamos salvar al mundo por medio de nosotros. Sin nuestra presencia física, el mundo no podría escuchar sus palabras, ni ver los testimonios de su vida de perdón. Decir que no podemos realizar la obra que Él nos pide que realicemos es negarlo a Él mediante nuestra culpa y nuestro miedo. Esto impide no solo que su amor curativo abrace al mundo, sino que nos abrace a nosotros por igual. Es difícil que esto sea humildad, sino más bien la arrogancia que brota siempre del miedo y que lo refuerza. La verdadera humildad reconoce la obra y el poder de Dios a través de nosotros, les da la bienvenida en el nombre de Él y acepta nuestra función de permitirles llegar por medio de nosotros. Reconoce que el mundo está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. El deshacer la culpa por medio del perdón nos permite aceptar la amorosa presencia de Dios en nuestros corazones y extenderla a otros que aún están temerosos y agobiados por la culpa. La verdadera humildad no dice no puedo hacerlo, sino que más bien dice, parafraseando a María, la Madre de Jesús: hágase en mí según tu palabra. Nuestro perdón
hace que esta afirmación sea posible.